La libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Con Luis Zamora Calzada. Por la libertad sindical y la justicia laboral. Tiempo del SUMAEM. Buenas tardes, 9 de febrero de 2021. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, muy asoleada, por cierto, un ambiente rico. Ojalá estén disfrutando desde sus hogares, desde sus espacios, este clima que está muy bien. Ya los fríos parece que están empezando a disminuir. Sin embargo, bueno, hay que cuidarnos, no hay que exponernos a cambios bruscos de temperatura, que es lo que finalmente perjudica mucho a la salud, sobre todo en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir. Bienvenidos a Comunicadores MX en el espacio de tiempo del SUMAEM. Es un gusto tenerles con nosotros, muchas gracias. Les agradecemos esta oportunidad de compartir este espacio. Y bueno, en esta tarde, tres temas muy importantes. Los datos del COVID, como lo hemos venido manejando ya en semanas anteriores. En SUMAEM Te Escucha, quiero compartirles que los agravios son increíbles. Particular nos llamó la atención en esta semana que a través del buzón llegó una queja de una alumna del Tecnológico de Toluca. Pero ahorita entramos en detalles. Hay una situación también que les comparto. Los maestros en acción política, buscando espacios electorales y, por supuesto, un show mediático que están armando para colocar a un exsecretario general del sindicato oficial, el CEMSE, para algún puesto de elección popular, pero bueno, ahorita también lo comentamos. Y gracias a esta información que obtuvimos del buzón del SUMAEM, logramos contactar a Mariana Maldonado Sánchez para que nos platique la experiencia que está teniendo, que va a ser la entrevista que tendremos en esta tarde en el programa. Está muy interesante la agenda. Por favor, acompáñenos, regálenos sus comentarios. Estaremos, por supuesto, compartiendo con el amable auditorio algunos de los comentarios que nos hagan llegar. Y pues arrancamos. No queda de sobra, dicen de manera recurrente, nuevamente recordar, si no tiene que salir de casa, quédense en casa. Si bien los números siguen siendo alarmantes, pero no van en ascenso como en las 3 últimas semanas. Estuvimos observando cómo iba aumentando el número de contagiados, el número de defunciones. A pesar de todo ello, acuérdese, hay que lavarnos las manos de manera constante, el uso del gel antibacterial, el uso del cubrebocas y claro, esa situación de la sana distancia, evitar ir a lugares concurridos porque pues es como jugar a la ruleta rusa.
más vale no sacar el boleto y cuidarnos todos. Cuídense, por favor, cuiden a los suyos, cuidemos nuestras vidas. Los datos de esta semana son alarmantes. Fíjense que llegamos en el país a 1.943.868 contagiados. Si usted recuerda, la semana pasada eran 1.875.448 los casos contagiados que daban las estadísticas en ese momento, y la diferencia de la semana pasada a esta, hubo un aumento de 68.420. Este dato que les voy a compartir no es nada alentador. Sin embargo, sí decirles que el número de contagios disminuyó con relación a los datos de la semana anterior. La semana anterior los contagiados fueron 99.927 personas. En esta semana es muy grande el número, es muy grande, pero no tan grande como el anterior. En esta semana los contagios ascendieron a 68.820 más, que hacen ese total de 1.943.000 personas enfermas, 868 personas enfermas de COVID. Lamentablemente, el número de defunciones también aumentó. El número en esta semana llegó a 167.531 personas que han perdido la batalla en contra del COVID. Hagamos nuevamente la reflexión que hemos venido haciendo, independientemente de que este número, igual que en el dato de contagios, recuerda usted, la semana pasada compartíamos que las defunciones de esa semana fue un aumento de 8.905 personas más. En esta semana fueron 7.967 personas. Vuelvo a decir, son datos numéricos, son datos aritméticos, son datos estadísticos que están visibles en todas las redes sociales. El seguimiento que venimos haciendo nos arrojan estos datos, y ojalá esto nos sea útil para continuar con todos los cuidados, extremar todas las precauciones de lo que está ocurriendo en nuestra entidad. El Estado de México. Estos datos son nacionales. El Estado de México, ¿cómo anda en el COVID? En el Estado de México alcanzamos a 199.000 personas, 199.361 personas contagiadas. La semana pasada eran 192.396. Hubo un aumento de 6.965 personas, casi 7.000. Sin embargo, la semana anterior el incremento fue de 9.740 personas. Una semana antes de la anterior, todavía el incremento fue más alto, fueron 13.561 personas contagiadas. Si nos damos cuenta por estos datos, poco a poco estos datos de incremento van desacelerándose. Ojalá esta sea una información que nos pueda permitir extremar las medidas de precaución. No sabemos si esto sea por efectos de las primeras vacunas, no sabemos si porque ya finalmente la autoridad ha tenido la posibilidad de ir a inhibir que haya fiestas, de estar en vigilancias constantes, de estar aplicando quizá medidas de sanción más severas para que esto disminuya. Al menos en esta semana no se vio ninguna escena en redes sociales en donde haya ido la autoridad a disolver fiestas, a disolver 15 años, a disolver peleas de gallo, peleas de perro que se están dando en diferentes municipios, y en donde, pues esto por supuesto que es de manera clandestina. Sin embargo, se venían ocurriendo, y hoy pues este dato parece que, no me dejen utilizar la palabra alentadora, pero parece que esto va empezando a disminuir. Ojalá así sea. Respecto a las personas fallecidas, pues lamentablemente
el número de difuntos en el Estado de México por COVID ascendió a 25,724 personas. Murieron en esta semana 1,230 personas más. La semana anterior fueron 1,262 personas. Antes de la anterior, 1,607 personas. Nuevamente, parece que el dato, aunque en cantidades mínimas, empieza a disminuir. Vuelvo a reiterar, esto no es para ponernos contentos. Se están dando estas situaciones de pérdidas de vidas, del incremento de contagios, aunque en números menores siguen existiendo contagios. Y eso es lo más peligroso. No sabemos si enfrente de nosotros puede estar una persona contagiada, y la recomendación es estar utilizando todas las medidas sanitarias, denunciando en donde haya alboroto, en donde haya reuniones clandestinas. Créanme que pues en estas semanas seguramente pudiera haber, créanme por favor, incrementos, porque algunas organizaciones que están participando en el tema electoral de manera imprudente se están haciendo reuniones, de manera imprudente están haciendo cosas que no permite la propia Secretaría de Salud, y que ojalá eso no vaya a repercutir. Si usted recuerda los aumentos de enero, por ejemplo, de la reunión del Día de Rosca de Reyes, se vieron los incrementos casi 15 días después. Ojalá esto no ocurra, ojalá sigamos teniendo todas las precauciones que nos amerita esta situación, porque es cosa de vida o muerte. Y bueno, ¿usted qué opina? ¿Qué opina al respecto? Nos están llegando ya algunos comentarios. Agradecemos a todos los que nos están escribiendo. Los primeros interesados en que esto ya acabe, pues somos nosotros. Gracias a quienes están conectados con nosotros en este programa. Les agradecemos profundamente esta posibilidad de interactuar. Y bueno, platíquenos usted qué estaría dispuesto a hacer para que contribuyamos a que este tema disminuya, a que esta enfermedad que nos tocó enfrentar, pues la combatamos y se pueda eliminar lo más pronto posible de nuestro país, de nuestro estado y por supuesto del municipio de Toluca. La base está en la disciplina, en cómo estamos afrontando estos asuntos para poder avanzar en este combate que pues ojalá podamos ganarlo y de manera pronta. Y bueno, en el tema de el buzón del SUMAEM, las denuncias siguen. Comentábamos ya el asunto de la coordinadora de educación artística, que no le es suficiente cometer agravios en contra de sus promotores de educación artística aquí en la ciudad de Toluca, sino que ahora incluso no permite que un maestro con familiares enfermos de COVID no permite que atienda a sus familiares. Yo no entiendo la necedad de la maestra, pero si ve que el compañero tiene a sus familiares enfermos, ya iba a comentar que lo procedente pues es darle la oportunidad de que se le dé atención al familiar. Sin embargo, la maestra, en un grado extralimitado de necedad, está obligando al profesor a que cumpla un horario. Créanme que es incomprensible y bueno, finalmente la actuación humana no se puede tipificar, es diversificada. Más bien no podemos predecir una actuación. Lo que pedimos, pues es que se sigan los trámites legales contra esta persona de nombre Nadia. Y quiero decirles que pues los maestros ya tienen incluso instrumentos iniciados en diferentes instancias
La profesora, la coordinadora de área, asegura y presume de que ella tiene muchas palancas. No nos ha dicho quiénes son sus palancas, porque sería muy bueno intentar una entrevista, si es que nos lo concedieran, para ver qué autoridad de educación es quien le protege. Porque la profesora venía haciendo exactamente lo mismo en el municipio de Ixtlahuaca, en donde incluso instrumentó los mecanismos contrarios a derecho para lograr la rescisión de algunos compañeros. Es lamentable esto, que por unas migajas de poder se venda al maestro, se perjudica al maestro, lo cual desde nuestra óptica profesional no debe de ocurrir. ¿Usted alguna vez ha enfrentado a alguna autoridad con ese nivel de intransigencia? Escríbanos, mándenos sus datos al buzón del SUMAEM, lo estaremos, por supuesto, comentando. Ahí aparece el oficio que le giran al maestro, aparece el nombre de la maestra Nadia, el perjudicado es el profesor Pedro, y bueno, están ahí los datos. Por favor, si usted ha vivido algo similar, mándenos la información. Aquí ojalá van a pensar, no, que están saliendo datos o documental exclusivo de la escuela. No, porque este oficio, como ya está personalizado, ya el dueño del oficio es a quien va dirigido y por tanto puede hacer uso de este documento como él lo determine. No hay nada que temer al respecto. Podemos ir sacando a la luz pública a la gente que agravia, a la gente que no sabe conducirse apegado a derecho, y esa es una de las obligaciones del SUMAEM, defender al profesorado de este tipo de actitudes. Usted, si ha vivido un caso de esta naturaleza, por favor regálenos la información, compártanlo. Estaremos, por supuesto, dando a conocer a la luz pública este tipo de asuntos que tanto lastiman, que tanto agravian y que, pues, como sindicato tenemos la obligación de combatir este tipo de agravios. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa? Y bueno, toquemos un tercer punto que ya les comentaba por sí mismo. El asunto llama la atención. Créanme que el magisterio del subsistema educativo estatal está sorprendido, no sabe explicar ni sabe qué pensar respecto a los hechos del día de ayer. Un exsecretario general del sindicato oficial SEMSEM, pues ya parece que están dispuestos a que este sindicato ya deje su registro sindical y bueno, pues ya cada quien agarra sus cosas y se va y abandonan al profesorado. Por favor, recuerden, maestras, maestros, el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México les recibe con los brazos abiertos. Aquí estamos mostrando una coherencia entre lo que decimos y hacemos y estamos para defenderles. Estamos para exigir al Estado ya los incrementos salariales ya autorizados. Ya algunas instituciones estatales ya han logrado un incremento salarial y lo que les quiero compartir además es que en ninguna parte de las leyes establece que la aplicación del incremento que ya se autorizó a nivel federal, pues que se tarden muchos meses en aplicarse aquí en el Estado de México. No hay razón legal al respecto y mucho menos en ninguna parte de la ley establece que lo tenga que firmar el secretario general del sindicato oficial. Sí, es el secretario hasta hoy mayoritario, pero con todas las trampas que han hecho. Ellos no salieron a buscar a sus afiliados. A ellos el Estado les afilió a todos los trabajadores. Y en ese entendido, pues qué tanta validez tiene eso, pero lo que importa aquí es que el maestro, el solo hecho de cuestionarse el fenómeno que se está viviendo, puede ser el parteaguas en su pensamiento y documentarse en términos de lo que significa el sindicalismo magisterial, de lo que significan los espacios legales que le permiten al trabajador tomar la determinación para expresarlo de manera abierta a qué sindicato quiere pertenecer. Pero mientras pues los hechos están ya dadas, las notas y el comunicado de prensa que se dio,
fue alarmante y dijeron que ya todo el sindicato oficial se había adherido a un partido, lo cual pues ojalá ya fuera así, pero no es así, solamente fue una fracción la que se fue motivado por un interés personal, por lograr una candidatura, compañero que se autodenominó o permitió que se le llamara todavía líder sindical, si bien fue secretario general en el periodo anterior, que es el antecesor del que está hoy como titular. Lo cierto es que él ya no tiene ninguna representación, o al menos pues que hubiera mostrado su toma de nota ante los asistentes, ante los medios, de que era secretario general y por qué se ostenta aún así, ¿no? La pregunta inmediata, bueno, ¿qué hace el actual secretario general de esa organización en verdadera decadencia para permitir que se usurpe una función la que no tiene por qué ser? Porque finalmente, bueno, pues la devaluación está en pasos muy acelerados. Y bueno, lo que empezó a comentarse fuera de ese discurso que se estaba manejando va en el sentido de que el sindicato oficial SEMSE ha quedado en la orfandad. Perdió, créanme, a su papá gobierno y por tanto, si están huérfanos, pues ya no hay espacios de gestión, ya no hay situaciones que puedan ser útiles a los maestros. Y hago la llamada y la invitación a todo el profesorado, al profesorado consciente, al profesorado pensante, a que ayuden al crecimiento acelerado ya del SUMAEM. El gobierno tiene que entender que hay libertad sindical. El gobierno tiene que aplicar lo que le mandata la propia ley. El gobierno tiene que acatar el TEMEC, que establece la obligación de todas las patronales de cumplir con el artículo 87, 98, 151, los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, que no se cumplen en el Estado de México. Créanme que a pesar de lo que estamos viviendo, dos sindicatos en este momento que pertenecemos a la coalición de trabajadores por la libertad sindical, como es el caso del Sindicato de Salud y el SUMAEM, tenemos una toma de nota que para las instancias gubernativas parece que independientemente de su alto nivel de desinformación, lo cierto es que aun cuando ven en sus documentos, en su normatividad, de que tienen que cumplir con todas las prestaciones que corresponden a ambos gremios por que la ley así lo permite, simplemente van manejando situaciones diversas para detener esto, para retardar y por supuesto para violar e incumplir con la ley. Y en ese mismo orden de ideas quiero mostrar nuestra solidaridad al Sindicato de Salud. Lamentablemente la información que se emitió ya hace algunas semanas en el sentido de que a los médicos, a las enfermeras que trabajan en el hospital Mónica Pretelini, no les aplicaron a todos la vacuna y que en una visita oficial, pues para que no hiciera ningún alboroto, los encerraron en un espacio en lo que se daba el evento. No puede existir este tipo de actuaciones. Nos toca a los trabajadores denunciarlos y combatirlos. Mi querido Toño, el secretario general de esta sección del Sindicato de Salud, recuerda que estamos en coalición y que un agravio que les hagan a ustedes también nos lo están aplicando a nosotros los maestros. Es momento de levantar la voz. Es momento en que todos tenemos que conjuntarnos y actuar en esta misma dirección de ayudarnos, de protegernos, porque si seguimos dispersos, hago un llamado a todos los sindicatos que luchan por el ejercicio de la libertad sindical, de que tengamos la capacidad de organizarnos, de que tengamos la capacidad de comunicarnos para hacer frente común y requerir al gobierno que cumpla con lo que le manda la ley. No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente lo que la ley establece. Y ellos están obligados a cumplirla. Nosotros seguiremos con los instrumentos legales, seguiremos haciendo las denuncias públicas, seguiremos acudiendo a las instancias federales, a las instancias internacionales. Estamos por ingresar
más requerimientos que nos han hecho ya la solicitud para diferentes secretarías federales. Estamos esperando ya también un pronunciamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos que pertenece a Gobernación Federal, porque hicimos la denuncia de que el gobierno en turno en el Estado de México está violentando derechos garantizados en diferentes acuerdos que por supuesto protegen la libertad sindical, la libertad de asociación, la libertad de que los sindicatos redacten sus estatutos, que parece ser les incomoda. Bueno, pues si defendían tanto al sindicato oficial, señores de gobierno, señores que veían en esta estructura antes monolítica, me refiero al sindicato oficial, pues ya no lo es. Lamentablemente, la determinación de miles de profesores es ejercer su libertad sindical, pero también su libertad de participación electoral y su participación y determinación en una jornada electoral. Un profesor que diga que, o cualquier funcionario sindical que diga que va a aportar tantos votos para un candidato, el voto corporativo ha desaparecido por fortuna. Nos falta aún dar más avances en ese terreno, sin embargo, el camino ha empezado. Y bueno, el show de incorporación de un solo exsecretario general del sindicato charro, como le hemos llamado, y de algunos otros actores de partidos políticos, ayer en una adhesión, tuvo y tiene, como es natural, diferentes reacciones en el profesorado. En el profesorado en particular, créanme que nos dedicamos a hacer un sondeo en toda esta mañana, esta tarde. Pudimos platicar con varias personas hoy en Tlalnepantla, compañeros en Cuautitlán, en donde hubo pues saludos en diferentes lugares, guardando todas las medidas sanitarias. ¿Qué fue lo que pudimos levantar el día de hoy? Bueno, pues los maestros estatales, los que aún no están con el SUMAEM, lo que pueden prever es que, pues dicen, bueno, pues ya van a desaparecer al SEMSEM. Pues depende de la propia situación de sus agremiados. Nosotros estamos inconformes con este sindicato oficial porque no cumple con lo que manda la ley, y estamos inconformes porque a pesar de que también nosotros ingresamos el año pasado una demanda de cancelación de registro, bueno, pues el presidente del tribunal, ya dábamos nota en este espacio de que defiende a capa y espada de manera incomprensible al SEMSEM. Pues, sí, déjenlos que se defiendan, hombre, señor presidente del tribunal, hacía tiempo que no le saludaba, le reitero un saludo, no con afecto, lo hago notorio, porque usted no merece un saludo afectuoso, porque no se sabe conducir conforme a la ley. Y quiero decirle que, pues, con usted también puede aplicar la ley de responsabilidades, y estamos estudiando diferentes esquemas legales. Sabemos que eres buen abogado, pero bueno, pues no es lo mismo enfrentar un proceso en la función que tienes. Seguramente tendremos que acudir a muchos despachos, no del Valle de México, quizás del Distrito Federal, que ya lo estamos haciendo. Sí, porque no puedes tener una actuación como la que estás teniendo, en la que tu aplicación de justicia pues no es imparcial, sino está cargada de una parcialidad, en la que pues ya todas las actuaciones que están teniendo nos están dando la motivación suficiente para iniciarte procedimientos diversos. Pero bueno, los maestros dicen, pues prevén la desaparición del sindicato oficial entre las aseveraciones que se manejan. También, lamentablemente, dicen algunos, su cúpula de las dirigencias de ese sindicato oficial, que incluyen al secretario general impuesto en turno, que se simuló por ahí alguna votación y elección que no fue real, la situación de varios exsecretarios generales que seguramente reciben alguna participación mensual por parte de esta organización. Dicen, pues lamentan
porque irremediablemente van a perder esas canonjías. También hay mucha gente indiferente sobre este tema por la falta de representación que ya vienen notando de ese sindicato oficial. En otros casos, bueno, pues hay muchos maestros enojados porque pues, consideran que la actuación de ayer fue una verdadera traición. Se vale, dice, pues, avisa que te vas a salir y no, esto no puede darse de la manera en que pues la sociedad lo califica como una traición. Una traición, dicen, oye, pero perdóname el término, así lo dijeron, si ese cuate tragó todo el tiempo del sindicato oficial y ahora lo traiciona, pues yo esperé que a nosotros nos dijeran algo, porque todos surgimos de ese sindicalismo en su momento, no había ninguna otra opción, pero en el caso nuestro lo anunciamos, nos separamos, creamos un nuevo sindicato, que es el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Y lo que lamentan y decían es que ellos nada más están buscando la candidatura del cuate que se separó, pero no están luchando a que sus agremiados, a que la gente que lo sigue, pues también se luche porque tengan candidaturas que pudiera cambiar la mentalidad de los profesores. Contrario a lo que venimos haciendo en el SUMAEM. El SUMAEM, recuerde usted, en la coalición en donde está la RUT, en donde está el Sindicato de Salud, en donde está este equipo del SUTEM, encabezados por Óscar Chávez, en donde está el Sindicato de Químicos, en donde están el Sindicato de Controladores Aéreos, el Sindicato de Vialidad de la Ciudad de México y por supuesto el SUMAEM. Decidimos en el mes de diciembre hacer una coalición de trabajadores por la libertad sindical y lo que estamos haciendo es impulsar, es decirle a nuestros afiliados, a los trabajadores que están en nuestras organizaciones, a que busquen las candidaturas, a que participen, a que despierten, a que vean que ellos tienen la capacidad suficiente para encabezar candidaturas que les puedan permitir espacios de representación popular. Los maestros en estas jornadas electorales ya no podemos permitir ser utilizados como acarreadores, como reparte despensas, como reparte utilitarios. Ya tenemos que asumir una actitud más ética de acuerdo a nuestra profesión. Y ratificamos entre los puntos que hemos venido acordando y que están por escrito, es que si usted como trabajador, como agremiado, recibe la indicación de su patrón o de su jefe de las instancias administrativas en donde labora para obligarle a que haga proselitismo por los candidatos oficiales, ayúdenos, denúncienos esos hechos que nosotros estaremos, en primer lugar, colocándolos a la luz pública para que estas gentes que hacen ese tipo de actividades pues reciban las sanciones que la propia ley los tiene ya tipificados, y más ahora que el fraude electoral o este tipo de prácticas de compra de votos son delitos graves, y lo único que tenemos que hacer es denunciar a los emisores de estas instrucciones, porque no vaya a ocurrir que hoy al que vayan a sancionar sea a la persona que le dan 3 cilindros y los reparte y lo agarra la autoridad, y sea él el que vaya a terminar en la cárcel por esta actividad ilícita. Los que tienen que caer son las cabezas que están promoviendo este tipo de ilegalidad y que no puede ya más permanecer más ni practicarse más en nuestro país. Usted platíquenos, coméntenos. Lo que les comparto es que el SUMAEM, junto con la Coalición de Trabajadores por la Libertad Sindical, estamos pidiéndole a las maestras, a los maestros, para que participen en la jornada electoral, pero como actores principales, no como acarreadores, no como iba a decir un término muy utilizado, pero pues ya lo imaginaron ustedes. Ya tenemos que asumir otra actividad, otra actitud, y creo que nosotros, en particular los maestros, que hemos construido una historia, que hemos construido una trayectoria, no podemos denigrarnos con prácticas de esta naturaleza. Usted que nos está viendo, ¿qué opina?
¿Qué piensa de esto que está ocurriendo? Por favor, háganos sus comentarios. Nos vamos a corte, regresamos con la entrevista a Mariana Maldonado Sánchez con una historia que va a quedar usted impactado o impactada. Nos vemos, ahorita regresamos. Coméntenos, por favor. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la inmensa tarea de investigar, conservar y difundir el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de México, así como la de formar especialistas en las disciplinas de su competencia. El espléndido y prácticamente inabarcable legado del que se ocupa el INAH no es solamente la suma de pasados que deben recuperarse, sino la expresión vibrante de la diversidad natural y de la pluralidad étnica que a lo largo de milenios ha florecido en los territorios geográficos y simbólicos que hoy conforman nuestra patria y nos permiten hablar de lo mexicano. El INAH está obligado a reflexionar sobre su propia historia, a revalorar su quehacer y mirar al futuro de manera crítica y propositiva. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Talleres y cocheras. Se continúa con la construcción de las naves de pintura, torno rodero y lavado, así como en la vía de materiales. Continúa la instalación de cableados para los simuladores de operación. Obras inducidas. Se montó el poste tronco cónico para el desvío de las líneas de alta tensión. Paso de fauna en Terracerías 3. Con el objeto de permitir la circulación libre de las especies, se construyó un paso de fauna bajo las Terracerías 3. Se continúa con la construcción de cunetas para el desalojo del agua pluvial. Vía catenaria y obra electromecánica. Se continúa con el colado de plintos de concreto para recibir la vía en el kilómetro 27 del viaducto 2. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Arteaga y Salazar. Se coló la cuarta trave para el paso vehicular. Estación Santa Fe. Se continúa con el colado de columnas en secciones consecutivas para las vialidades de la estación. Vaso regulador Ruiz Cortines. Se demolieron construcciones que no habían sido desocupadas dentro de la franja del derecho de vía. Se estima que el 80% de las personas que viajan entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México usarán este medio de transporte público más seguro, rápido y cómodo. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 8 de febrero de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén mejoradas, así como el cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces y aplicación de pintura para señalización en pista central. En la terminal de pasajeros se continúa con la instalación de carruseles de reclamo de equipaje,
colocación de cantera, aplicación de pintura y colocación de lámparas en sanitarios temáticos. Además, se realiza la colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se realiza el acabado final de las losas del viaducto elevado, colocación de postes de alumbrado y parapetos metálicos, y el tendido e instalación de tuberías para redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con la construcción y montaje de dovelas de concreto armado, además de la instalación de rejas con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía, en el paso inferior vehicular, se realiza la excavación en la zona posterior al cruce de las vías férreas para extraer el material inestable. En la base aérea militar número 1, se ejecuta la colocación de cubierta en la cabina de la torre de control, la aplicación de pintura, colocación de pasto en áreas verdes. A la fecha se han generado 73.050 empleos civiles. Faltan 406 días de construcción. Gobierno de México. Gracias a quienes nos siguen en vivo. Muchas gracias a Janet, a Lucía Zamora, mi hermana, ¿cómo estás? Arturo López, Rosa María, Diego Carvajal, María Padilla Guzmán, entre otros, Reina Carrión, muchas gracias por sus comentarios. María Elena Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema que habíamos comentado, es un gusto tener en el programa vía Zoom a Mariana Maldonado Sánchez. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Gracias. Miren, pues Mariana es estudiante del Tecnológico de Toluca y pues cuando hay una actuación no apegada a la ley, esto se replica hasta en las escuelas. Y es lamentable que esto ocurra en una institución de educación superior, pero ¿quién más mejor para describirnos un caso complicado que se está viviendo en el Tecnológico de Toluca que Mariana, que está sufriendo mucho en esa institución? Y bueno, querida Mariana, gracias por estar con nosotros. Ten toda la confianza de que esto lo está viendo mucho público. Y pues adelante, cuéntanos qué está ocurriendo con algunos maestros de la carrera en donde estás estudiando. Bueno, la verdad es que en el TEC es muy, muy sabido y muy oculto, por así decirlo, porque todos lo saben y cualquier persona, ya sea que trabaje en el TEC o que estudie en el TEC, sabe que es un hecho que pasa y que se permite como si nada sucediera, y es el acoso que hay dentro de la institución, tanto de maestros a alumnos como de mismos alumnos a alumnas. O sea, acoso y hostigamiento. A mí me pasó que hace 2 años, la primera vez que sufrí acoso fue por parte de un maestro que se llama Miguel Ángel Moreno Carrera. Y la segunda ocasión me pasó con Lucio León Varela Sánchez. La verdad es que yo no quería hacer como decir nada. Yo decidí simplemente salirme de esas materias. De hecho, reprobé esas materias. Actualmente tuve que todavía cursar las materias de hace 2 años por culpa de esta situación, porque yo decidí simplemente abortar misión y decir, no planeo pelear, no planeo hacer nada, y pues obviamente reprobé porque pues me salí así de la materia, porque yo no quería estar en esa situación, porque yo me sentía... Miguel Ángel, ¿qué te hacía Miguel Ángel? Miguel Ángel, ¿qué mencionaste? ¿Qué apellidos? Miguel Ángel Moreno Carrera es un tipo que todos saben que es súper coqueto, súper así con las niñas, pero todos también se hacen de la vista gorda. Y este maestro primero empezó así también, jalándome para que lo besara, haciendo ese tipo de cosas que me hacían sentir súper incómoda.
Y pasó a hacerlo cuando ya estaba, por ejemplo, si nos encontrábamos solos en el estacionamiento, yo era como que le huía y él iba por mí, inclusive me llegó a jalar de la cintura varias veces y me decía, bésame bien. Y yo era como, no, es que no me gusta, profe, o así como que me intentaba esquivar, pero no siendo grosera, porque pues al final era el maestro, hasta que un día fue cuando me insinuó que podíamos arreglarnos en privado para ver nuestras calificaciones, y como yo sabía cómo era ese maestro, yo decidí que yo iba a entregar todas las tareas, todos los trabajos, para que nunca tuviera armas para decirme, estás reprobando, dame otra cosa, porque yo ya sabía, porque todos sabemos quiénes son los maestros que hacen ese tipo de cosas. Entonces yo le dije como, no, no hay manera de que nos arreglemos en privado, checando mis materias, lo que tengo ahí, y si no paso, pues ni modo. Y él me dijo como, pues que no, que ya saben, como que lo arregláramos y así. Y yo le grité, le dije que no iba a aceptar, que no estaba bien. Y, y y pues ya ese día como que me tomó de a loca, obviamente yo dije, yo ya no voy a ir, porque aparte hacía comentarios súper fuera de lugar siempre, o sea, de verdad, comentarios muy, que no voy a decir aquí, o sea, ya vulgares, y frente a compañeros, o sea, todos veían, inclusive llegaban a hacer bromas de que el profe que quería conmigo y no sé qué, y así, yo como, no es gracioso. Y de ahí yo decidí que yo no quería llevar más allá y que el profe, o sea, el profe ya me lo había dejado en claro como hay que vernos y tú no te preocupes por tu materia. Y yo no quería, entonces dije, pues ya, o sea, yo no quiero pasar así y no voy a volver. Eso pasó con él. Pregunta, de este acoso, de este mal maestro, ¿tú hiciste del conocimiento a las autoridades del tecnológico? Para el maestro y yo hice un reporte. Yo puse en el reporte que tuve problemas personales con el maestro porque vuelvo a lo mismo, yo no quería hacer esto grande, el maestro está muy bien parado, la verdad, eh, y yo no quería que... ¿A qué le llamas bien parado? ¿Lo protege a alguien? De hecho, yo ya hice la denuncia en legal y la denuncia en la escuela, con los abogados de la escuela. Llegó la delegada sindical porque él está en el CENTE y me dijo que no le iban a hacer nada. O sea, me dijo como, pues yo no lo voy a tener de vacaciones, nada más para que tú te sientas tranquila. Y, ay no, o sea, él sabe porque él mismo lo dice en sus clases, que él está muy bien ahí y todo, te intimida. O sea, pues lo que hacen los acosadores. Entonces yo por miedo no quería hacer nada y pues yo dije, pues ya que pase, no pasa nada. Levanté el reporte y después me dijeron que no, que me iba a volver a tocar, que no importaba. Entonces fue cuando yo dije, ok, voy a tener que ir con alguien y decirle, miren, la situación está así, no quiero que pase nada, pero no quiero que me lo vuelvan a poner enfrente. Entonces fui con la subdirectora. La subdirectora simplemente, bueno, ella es Norma Angélica Ibarra Luna. Ella me dijo que no, que el TEC sí tomaba muy en serio esos casos, que iba a ser anónimo y que yo no me preocupara. Sí me quitaron mi materia con él, pero a la semana de todo eso, el maestro empezó como a burlarse de mí y yo empecé como a notar que algo había pasado y a los pocos días, o sea, muchos compañeros me empezaron a decir que estaba juntando firmas para respaldarse en cierto modo de los alumnos, obviamente, o sea, subordinados, de firmas que decían que yo era una mentirosa, que él nunca se había portado así, que obviamente juntó a los alumnos que estaban en esa clase y que firmaran que él era un buen sujeto, un alma puritana, vaya. Y yo pues sí me saqué de onda porque yo le dije a la subdirectora que sí era anónimo y al parecer no lo hicieron anónimo. Obviamente el maestro se había enterado,
Después me enteré que habían hecho una junta en la misma escuela donde estaba el maestro juntando como a 90 de los alumnos que tenía en un auditorio donde les empezó a decir que él no era así, que por favor estuvieran de su lado, que si alguien les preguntaba. Y pues obviamente, o sea, yo no puedo, él es su maestro y él les va a dar la materia con la que van a pasar la carrera. Yo solo soy una alumna más y pues obviamente muchos estuvieron firmando y así. Varias de mis amigas firmaron, inclusive me dijeron, me da miedo, no quiero meterme en problemas. Y yo de hecho les dije, está bien, tú haz lo que a ti te nazca y pues si quieres hacerlo, está bien. Y pues pasó. Ese día yo fue cuando decidí que quería hacer la denuncia en la escuela y me asesoré con la directora de violencia de género, la directora Teresa Almazán, quien es una hermosa persona. Ella me ayudó, pude denunciar legalmente también y también pues de ahí me armé de valor a denunciar a Varela León, porque este otro maestro es peor, así es lo peor que tiene el TEC y todos lo saben. El TEC lo sabe. Inclusive creo que ha hecho cosas peores y no dicen. Ay, perdón. No te preocupes. Mire usted, amable amigo que nos está viendo, a ustedes, señores de educación, un sindicato no puede proteger este tipo de perfiles. No es posible que esto se dé en educación superior, porque lo que está sufriendo Mariana, si ella fuera su hija, usted estaría contento, usted estaría conforme, usted qué haría en su carácter de padre de familia, usted qué haría ante esto que a todas luces, por supuesto que es una violencia, es un delito penado por el Código Penal y ahorita entramos en esa parte para conocer el número de expediente, porque seguramente podemos pedirle a nuestros amigos abogados para que nos indaguen en qué estado está esta carpeta de investigación que debe de haberse formado. Y bueno, nosotros como sociedad, nosotros como maestros estatales, tenemos que limpiar este tipo de imágenes y que se sancione a estas gentes. No es posible que nosotros veamos a muchas Marianas denunciando, llorando, viviendo lo que significa e implica esto. Mariana, de verdad, me duele mucho lo que estás diciendo, me duele mucho lo que estás comentando. Lamentablemente, este tipo de perfiles sí existen en bastantes escuelas, pero entre todos tenemos que combatirlos. Vía legal, la denuncia penal, la misma institución. Si la institución se siente limitada, hay que trascender a la propia institución. Y hago un llamado al sindicato que defiende a este tipo de delincuentes. No lo puede hacer. No podemos nosotros denigrar nuestra profesión, sobre todo un sindicalismo apegado al 123 constitucional, no puede permitir esto ni lo debe de fomentar. Mi querida Mariana, ya te veo un poco más tranquila. Por favor, Varela, yo sé que el solo hecho de narrarlo a ti te duele, a ti te pesa, pero es necesario también que la sociedad se entere. ¿Qué hacía este sujeto? ¿Por qué no le puedo llamar maestro? No, en lo absoluto esta persona no. Mira, la verdad, yo incluso, y lo digo, llegué a defender su reputación, porque en el TEC todos saben quién es el maestro Varela, porque están estos dos perfiles donde está el maestro que lo hace de una forma más inteligente y bajita la mano, donde todo el tiempo te agarra de la cintura y te jala y está solita, pero te hace sentir intimidada todo el tiempo. Y este otro maestro que lo hace abiertamente y no le importa absolutamente nada, y es Varela, donde este maestro durante todo el semestre a mí no me dijo nada directamente, nada, o sea,
todo el semestre no me dijo nada hasta que un día, al final del semestre, me citó en su cubículo y, y estábamos enfrente de otro maestro y de verdad, repito, yo hasta ese punto, pues yo había escuchado cómo era ese maestro, pero yo hasta decía, es que no, yo no lo veo así porque nunca ha sido así conmigo, bla, bla, bla. Y es por eso que también quiero decirle a las del TEC, porque varias van a ver esto y yo sé que hay muchas niñas que van a ver esto, que nunca pongan las manos al fuego por nadie y nunca defiendan a nadie porque nunca sabes cómo es la gente. O sea, y bueno, el punto es que yo llegué al cubículo con él y desde que llegué la actitud del maestro era otra muy diferente a como había sido antes. Yo sabía que algo raro estaba pasando y me sentí rara, pero ahí me quedé. Entonces el maestro me pidió, como había otra persona ahí, que nos fuéramos a otro sitio porque había mucha gente y yo fui con él. Y yo me sentí muy, pues tonta porque fui y el maestro en un punto llegó y me jaló contra él como si me fuera a besar y yo nada más me quité y, y le dije que no, pero me quedé ahí como estatua y me empezó a decir cosas súper cochinas al oído, así, puras cosas feas, o sea, me empezó a decir mamacita y cosas así y me dijo que yo era la luz de sus ojos y que todo el semestre había tenido los ojos sobre mí y que al fin me tenía donde quería, que no sé qué, y cosas así, mientras obviamente me estaba abrazando de manera muy, muy inapropiada y yo estaba pasmada, o sea, en shock, yo estaba como de, no está pasando, o sea, no te está pasando esto a ti, no está sucediendo. Y pues ya, o sea, gracias a Dios pasó como un chavo y el profe como que rápido me aventó así como y empezó a decir, bueno, alumna, entonces nos vemos el próximo semestre, que no sé qué. Y yo estaba así como, ¿pasó? ¿No pasó? ¿Qué demonios? O sea, y cuando vi que venía el chavo, yo corrí, o sea, fue como, adiós, 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 como vete porque si no, o sea, ya no la cuentas. Y afortunadamente, pues solo pasó eso. Entonces, de esto lo sabe el TEC y lo saben a más detalle, porque como tú sabrás, las denuncias, vaya que son explícitas, y con los dos maestros, o sea, yo dije todo lo que me decían, todo lo que hicieron, todo, y el TEC, porque la primera denuncia nunca llegó a la directora. La subdirectora Ibarra Luna jamás le mandó la primera denuncia a la directora hasta que llegamos con la directora, nos enteramos que la denuncia nunca había llegado. Tuve que hacer otra denuncia en la que era más explícita, estaba frente a abogados de la escuela y abogados míos. Y en esas entrevistas donde también habían testigos, porque aparte en mi escuela dicen que no, para nada, que yo estoy loca, que soy una exagerada, que nadie abogó a mi nombre. Y no, claro que sí, hay testigos y hay personas que relataron su versión de los hechos. Y aún así la escuela no hizo nada. Un día entre esas entrevistas me presentaron a la delegada sindical, que es la ingeniera María del Socorro Moreno Figueroa. Sí, María del Socorro Moreno Figueroa. Y esta señora no hizo más que burlarse de mí, humillarme. Yo le dije, pues porque obviamente cuando tú haces una denuncia sobre acoso, como víctima, es muy difícil estar viendo a las personas que estás denunciando, y más porque
ellos de verdad, o sea, Miguel Ángel Moreno Carrera se burlaba de mí, hacía comentarios muy despectivos hacia las mujeres, porque aparte fue cuando estuvo el movimiento feminista y empezó a hacer comentarios frente a mí, o sea, mientras íbamos de pasillo a pasillo diciendo que las mujeres estábamos locas, pero que al final pues no iba a pasar nada. Y cosas así. Entonces, obviamente para mí era súper horrible tener que estármelos topando todos los días y aparte el miedo de saber que estoy denunciando y que yo no sé estas personas si son capaces de cosas así, o sea, hasta dónde pueden llegar, porque aparte de los dos maestros yo sé que han hecho cosas peores, o sea, yo sé que a mí no me pasó más allá, pero sé que han hecho cosas peores y sé que hay maestros en la escuela que han hecho cosas peores dentro de la escuela y la escuela lo sabe, o sea, la escuela sabe perfecto a las personas que tiene, inclusive la directora llegó a decir, por favor, simplemente no hagamos esto mediático, porque claro, es más importante proteger la reputación de una escuela que la integridad de su alumna, ¿no? Obviamente. Y Llama la directora del tecnológico actualmente. María Elena Rojas Rauda. María Elena Rojas Rauda, ella, la verdad es que es muy condescendiente, pero no han hecho nada. La primera vez que yo la vi fue muy tajante en el sentido de que ella no podía hacer absolutamente nada contra estos maestros. La segunda vez fue más amable y la vez que estuvo la delegada sindical, inclusive ella me llegó a pedir disculpas por cómo se estaba portando esta persona frente a mí, porque de verdad fue muy grosera, o sea, muy grosera. Me empezó a decir así como, a ver, o sea, ¿y tú qué quieres? ¿Que los quite de aquí, que los tenga de vacaciones? O sea, yo no voy a hacer eso, nada más para que tú te sientas tranquila. Y yo le decía, o sea, no es de que yo me sienta tranquila, estoy denunciando por acoso a dos personas, o sea, no puedo estar con ellos aquí en el mismo salón, no puedo, no sabes lo que significa el miedo de salir de tu casa y no saber si estas personas te van a hacer algo, porque para todos es bien fácil decirlo, ve y denuncia, pero no saben los miedos que tiene mi novio, que tiene mi papá, que tiene mi mamá, o sea, y todo por estas personas que nos ponen en una situación donde no debemos de estar y que el tecnológico, en lugar de buscar la tranquilidad de su alumna, la tranquilidad de la familia, o sea, lo único que hacen es decirte, lo siento, no podemos hacer nada, pues es que nosotros no somos como la UNAM, que pues podemos tomar decisiones. Y le digo, o sea, si tú como directora no puedes hacer nada, ni siquiera movérmelo de edificio, ya no correrlo, ya no dejarlo sin trabajar un semestre, ya no eso. Si tú no puedes simplemente moverlo de edificio para que yo no me sienta intimidada, para que las burlas paren, porque aparte la delegada me dijo, no te preocupes, nena. O sea, ¿qué es lo que te da miedo? Y le dije, literal, lo que me da miedo es ser una de las desaparecidas, ser una más de las que ya no regresan a su casa porque alcé la voz, porque me atreví a decir lo que hacen aquí. Y me dijo, se empezó a reír y me dijo, ay, ¿cómo crees? O sea, no te preocupes, mira, si algo te pasa, ahí ya hacemos algo, ¿vale? Y yo le dije, o sea, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Estamos esperando a que algo realmente muy malo me suceda para que ustedes tomen acción sobre lo que está pasando. Esto está horrible. O sea, no sé, la verdad es que me da mucha pena y mucha tristeza saber que el TEC, una institución con tanto prestigio, una escuela que yo, o sea, para mí el TEC era mi sueño, era una escuela que yo quería entrar, que era mi sueño más grande, y el hecho de saber que están en un sistema tan machista y que de verdad aceptan tantas cosas porque son delitos, o sea, a mí me parece súper, súper, súper triste, de verdad.
más que decepcionante, más que, o sea, me da mucha tristeza saber que el sistema está tan, tan machista, que no importa las pruebas que muestres, que no importa que tengas testigos, no importa nada. O sea, realmente eso va a seguir y los van a defender. ¿Por qué? Porque son sus maestros estrella, porque llevan tantos años ahí. O sea, es muy triste. Me da más tristeza saber que hice público en mis redes sociales lo que me pasó con estos maestros y con los dos me mandaron mensajes y personas que también habían vivido lo mismo con mismos maestros hace 15, 20 años. O sea, es muy triste saber que no soy la única, no fui la única y no voy a ser la única porque no pasa nada, porque el ejemplo no se va a predicar en ver, ella sí denunció y pasó algo. No, o sea, ya va para 2 años que estos maestros saben lo que hicieron y no les hacen absolutamente nada. 1 año de la denuncia formal y 2 años de la primera denuncia que yo hice. Y los maestros se regocijan, o sea, diciendo que apenas todavía uno, Varela, apenas todavía sigue contando firmas, o sea, y pues no sé, o sea, yo también me puedo poner a juntar firmas y decir lo increíble persona que soy, pero pues eso no garantiza absolutamente nada. Lo que te ocurre nos duele. A mí en lo particular me está doliendo porque tengo hijas y créeme que uno como padre es capaz de enfrentar a lo que a todas luces son una bola de delincuentes, pero quiero hacerle un llamado a la directora del Tecnológico de Toluca a que haya una actuación. Aquí yo entiendo que estos cuates quizá estén sindicalizados, pero también hago una llamada de atención a este tipo de sindicalismo que es lo que ha devaluado la propia imagen sindical. No podemos bajo ninguna circunstancia defender a este tipo de perfiles. Causan daño. Usted que nos está viendo, ¿tiene hijas? Si ocurriera algo, ¿qué haría? Mariana, yo te quiero proponer algo. Eh, Primero, reiterarte que es muy doloroso escuchar lo que te está pasando y que nuestra obligación es no solo solidarizarnos contigo, sino ayudarnos a combatir, porque si tú dices que la historicidad de estos sujetos ya data de hace 20 años, ¿cuánta gente ha sufrido? ¿Cuánta gente han dañado? Y tú me comentas que en tus redes sociales se han ya hecho algunas manifestaciones de los agravios de estas gentes, porque no las puedo llamar docentes bajo ninguna circunstancia. El maestro no es así, los buenos maestros no son así, estos no son maestros. Vamos a hacer algo. Primero, contra Varela también tienes la denuncia penal. Misma. De hecho, también hice una en derechos humanos y de hecho en derechos humanos me dijeron que lo indicado, lo correcto que tenían que hacer la directora y que sí tenía la facultad para hacerlo, era evitar la revictimización, quitando a los maestros de mi perímetro. Y de hecho tienen recomendación de la CNDH en la escuela de moverlos, pero obviamente pues la CNDH no puede mandar, solamente hace recomendaciones y pues en la escuela obviamente hicieron caso omiso. Pero sí, de los dos. Quiero pedir un favor enorme. Por favor, vamos a continuar el diálogo la otra semana, si tú lo permites, pero ayúdanos con los números de expedientes que hayas iniciado, ayúdanos con esa recomendación y el compromiso de nosotros en tiempos del SUMAEM es darle un seguimiento preciso de los hechos que están aconteciendo. Nuestro compromiso es levantar la voz por todas las estudiantes para que no haya más violaciones de derechos humanos, más violaciones a la ley que perjudiquen a los estudiantes, a las estudiantes.
Este tipo de gentes que se hacen llamar maestros, independientemente de la cantidad de información que tengan sobre sus materias, no merecen llamarse maestros bajo ninguna circunstancia. Odiamos ese tipo de perfiles. Queremos proteger a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Mariana, si tú estás de acuerdo, hagamos este seguimiento. Esta comunicación es inicial. Ayúdanos con la documentación. Y lo otro, intentemos compilar todos los nombres de todas las personas, supongo mujeres agraviadas por estos dos perfiles, y si es posible que los demos a conocer públicamente, vamos a hacerlo, vamos a llamar la atención en este caso para que después no estemos lamentando ningún hecho que no puede ocurrir. Y Mariana, créeme que yo estoy totalmente contigo en las tareas que podamos emprender de manera conjunta y las vamos a ir mediatizando. Lamentablemente que una institución de educación superior como el Tecnológico de Toluca esté viviendo esto. Tengo a algunos sobrinos que estudiaron por el Tecnológico. También voy a indagar con ellos a ver qué es lo que ocurre y entre todos hagamos un movimiento en la defensa de las alumnas del Tecnológico de Toluca. ¿Te parece que hagamos esta tarea, Mariana? Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó. Ahorita nos comunicamos vía telefónica y nos ponemos de acuerdo en los detalles y te felicito por la valentía que tienes. Ese tipo de actitud es la que tienen que asumir todas las personas agraviadas. Ya dimos el primer paso con las denuncias penales, hoy esta parte mediática, y la invitación es esa, a que no soltemos este tema hasta que se haga justicia en el Tecnológico de Toluca y que la directora entienda que sí puede quitar a los malos elementos que están causando no solo el desprestigio del Tecnológico, sino que están dañando psicológicamente a su estudiantado, y eso no puede ocurrir. Mariana, muchas gracias por esta participación, por compartir esta ingrata experiencia, pero gracias de corazón porque esta es la única forma de combatir estos agravios, y hago el llamado al secretario de Educación para que se revise inmediatamente este asunto, independientemente del sindicato al que pertenezcan estas gentes que al parecer se sienten impunes y se sienten recomendados. Mariana, muchas gracias, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a ti por darme este espacio y pues para que muchas personas sepan realmente lo que pasa en las escuelas, que muchas veces nos callamos las alumnas y más en la familia por pena, por vergüenza, y que sepan que pasa y pasa más seguido de lo que se pueden imaginar. Lamentablemente esta información es una mala información, pero que la vamos a combatir. Pues el tiempo se nos fue. Maestra, maestro, mujeres, recuerden, su voz es la voz de la libertad. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Mariana. Ahorita nos marcamos, por favor. Gracias, abrazo. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional.